Juan llama señales a lo que nosotros llamamos milagros, y él prefiere llamarlo milagros. Y vimos que la palabra milagros como tal en la Biblia no está así textualmente, no quiere decir que no esté bien, sino que lo que quiere decir es que debemos ver en la Biblia qué es lo que significa. Y vimos 3 palabras en griego y 3 palabras en hebreo, que son los idiomas originales de la Biblia, que ninguna de ellas significa milagros, sino eran señales, marcas, prodigios. ¿Prodigios? ¿Qué quiere decir la palabra prodigio? Si la descomponemos en 2. A favor de Prodigio de lo que se dice, ¿cierto? Entonces la misma palabra nos está diciendo qué es lo que significa, o maravillas. Y decíamos que las señales van a indicarnos más algo a la mente, y los prodigios, y las maravillas más a las emociones. Se asombraron, se maravillaron. Una maravilla, abrir el mar rojo en 2, una wow, va más a las emociones. Y la palabra milagros en sí, si yo la parto, ¿qué significa? Milagros es, la definición viene más de algo, una obra extraordinaria. Extraordinaria, que es fuera de la naturaleza, o sea, que rompe, más sobrenatural, que rompe con el esquema natural de las cosas. Por ejemplo, que el mar rojo se abra, eso no es algo que pasa todos los días. De hecho, ha pasado pocas veces, en la Biblia 2 veces, ¿cierto? Una con Moisés y otra con Josué. Y eso es algo que no es normal, no es natural que el mar coja y se divida en 2, ¿cierto? Eso es algo extraordinario de la naturaleza. De ahí viene la palabra milagro, que es algo que se sale de lo normal. Si alguien tiene la mano seca, como en los casos cuando Jesucristo sanó a una persona la mano seca, y Jesucristo lo sana y la mano instantáneamente recupera todo su movimiento, su carne, su tejido, eso no es normal, ¿cierto? Normalmente eso no pasa. Tiene que ser algo extraordinario que rompe con las, digamos así, no es la buena palabra, pero rompe con las leyes naturales, ¿cierto? Porque es algo que no pasa. Entonces, milagros significa eso, que rompe con las leyes naturales. Pero por dar un ejemplo, si una persona dice tiene una enfermedad y a través de tomar una medicina tuvo una sanidad, digamos, ¿eso es un milagro? ¿Cierto que no? Porque naturalmente hay una probabilidad estadística que muchas personas tomando la medicina les pase lo mismo, es algo ordinario, ¿cierto? Que pasa, no es algo extraordinario. Si alguien hizo un tratamiento, por ejemplo el cáncer, una quimioterapia o algo, y se sana eso, muchas personas, un milagro del Señor. En el término de la palabra romántica, digamos que, ok, ¿cierto? Pero realmente no es un milagro. Un milagro es que haya una enfermedad real y todo se recupere y vuelva todo a la normalidad, e instantáneamente, ni siquiera en proceso. Todos los milagros en la Biblia, todos fueron instantáneos, ¿cierto? Eso es un milagro, una cosa extraordinaria. Y la Biblia lo llama prodigio, maravilla. ¿Por qué? ¿Quiénes hacían los milagros? En el Antiguo Testamento los profetas. ¿Y quiénes? Todo el mundo hacía milagros, no. Las personas que Dios autenticaban, porque la palabra que ellos iban a dar o el mensaje que iban a dar, la gente debía confiar que era de Dios. ¿Se acuerdan que leímos Éxodo cuando Moisés lo llamó Dios para hablarle a los israelitas y a Faraón que dejara ir a los israelitas? ¿Se acuerdan que lo leímos? Y Moisés le dijo al Señor, pero ¿cómo creerán que vengo de parte de qué señal hará? Y le mostró 2 señales. ¿Se acuerdan cuál era la señal? La de la serpiente y la de la mano. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Y eso eran señales. ¿Para qué Dios hizo eso? Para autenticar que lo que Moisés iba a hablar era de parte de Dios, y que Moisés, eso era un agente de Dios. Si ve la conexión de los milagros con la persona y la palabra que va a dar. Hay una conexión así en todos los milagros de la Biblia, con Elías, con Eliseo,
sí estamos conectados con los apóstoles en el Nuevo Testamento, también hubo milagros o señales, maravillas, prodigios. Jesús mismo, ¿cuál es el propósito de los milagros? Autenticar el mensaje y el mensajero, que es de parte de Dios, porque así como decía la gente en el tiempo de Jesucristo, porque nadie puede hacer las señales que estos hacen si Dios no está con él. Los fariseos y saduceos no dudaban de los milagros de Jesucristo, y eso vamos a verlo hoy, lo hemos visto. Ellos sabían que era real, el problema de ellos era que no querían a Jesucristo. Su incredulidad fue el problema, pero los milagros, los libros de la Biblia se escribieron en tiempos de ellos mismos. Ellos pudieron leer sus cartas. Si usted coloca un testimonio escrito de una persona que hizo supuestamente un milagro en la misma generación de la persona, refutan eso. Si sale una noticia aquí de que el San Lorenzo se dividió en dos y lo pasan por la prensa, todo el mundo va a buscar si eso es verdad y van a criticar ese artículo, ¿cierto? Y tumban el artículo y de una se dan cuenta que eso es un fake news, ¿cierto? Una noticia fraudulenta. En los tiempos de Cristo, los milagros eran una evidencia tan real, nadie los refutó en su tiempo, lo hicieron en su tiempo. Esos son milagros, ¿cierto? El problema que tenemos hoy es que muchas, y dentro del cristianismo, y cristianismo hablo en general, dentro de los que se llaman cristianos también, en el catolicismo, en todas las religiones, dicen que hacen milagros y ven llorar a yo no sé quién y un santo, y sí todos sabemos eso, ¿cierto? Esos no son milagros. Primero, el Señor no está autenticando ningún profeta, ningún apóstol, porque los apóstoles y profetas ya no están, porque el propósito de los apóstoles y profetas era la palabra de Dios, escribir la palabra de Dios, y la Biblia ya está cerrada. No necesitamos que Dios autentique y dé nueva revelación de la palabra. Eso sería que vamos a juntarle nueva palabra de Dios a la Biblia. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando Dios habla, la misma palabra que Dios tiene hoy para decir a alguien, hay gente que dice que Dios habla audiblemente, esa misma palabra tiene la misma autoridad de las Escrituras, porque ninguna palabra de Dios es más que otra. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí entendemos esa parte? Dios sí habla hoy, si es que habla hoy, como dicen muchos, audiblemente a personas, y esto es lo que dice el Señor, y una nueva revelación que no está en la Biblia. Esa palabra que supuestamente habló hoy está al mismo nivel de las Escrituras, porque Dios no tiene unas palabras mayor y menor autoridad que otras. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene la misma autoridad. ¿Sí ven el problema cuando una persona dice que Dios me habló y me dijo esto y empieza a decir cosas que ni siquiera están en la Biblia? Está diciendo que aparte de la Biblia, la única autoridad que tenemos de la palabra de Dios, Dios también le dio otra palabra que es de la misma autoridad de la Biblia. Eso es re peligrosísimo, ¿cierto que sí? Porque entonces por eso los reformadores en el siglo XVI, Martín Lutero y ellos, hay una palabra en latín que yo he pronunciado mucho, que es sola escritura. Es que nuestra autoridad es únicamente las Escrituras, porque cualquiera puede decir que Dios le habló, y toda palabra que sale de la boca de Dios tiene la misma autoridad. ¿Sí ven por qué el movimiento pentecostal que dice que Dios habló, o otros movimientos en el cristianismo, es casi blasfemo decir que Dios les habló? Porque está colocando al mismo nivel de la palabra. Y la Biblia dice que Dios en estos tiempos nos ha hablado ya por su Hijo, Jesucristo. Él es el verbo, la palabra. Y ya todo lo que debemos saber de Él está escrito en las Escrituras. Y no es porque Dios no pueda hablar, no es un problema de su omnipotencia. Si es que es porque Dios en su voluntad ha decidido no hablar, sino lo que ya está escrito. Si lo entendemos, no es un problema de su omnipotencia, sino de su voluntad. Ha decidido que todo lo que
lee la Biblia y dice, el Señor me habló con este versículo. Bueno, eso, o por el Señor dice en su palabra, ¿cierto? Es mejor decirlo así. El Señor dice en su palabra. Pero es para llevar todo el tema que los milagros, que estamos hablando de los milagros, siempre Dios los hizo con propósito. Y vimos cuando miramos el libro de Juan, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Qué es esto tan para una caricatura? Y es una caricatura que Juan tiene 21 capítulos. ¿Sí ven los números aquí? Sí. Capítulo 1, capítulo 2 del 2 al 10, capítulo del 11 al 12, capítulo del 13 al 17 y capítulo 21. Y el libro de Juan está dividido en 21 capítulos. El primer capítulo es una introducción que nos habla de Jesucristo. En el principio es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la introducción de Juan acerca de Jesucristo, identificando quién es Él. Y después del 2 al 10 habla de señales y milagros y controversias de Jesucristo que tuvo en todas las fiestas, cuando Nicodemo en el capítulo 3, la mujer samaritana en el capítulo 4, en el capítulo 5 y 6 vemos la multiplicación de los panes y los peces. Todo tenía un propósito, y el libro de Juan hay 7 milagros, 7 señales que llamamos nosotros, que la primera señal que hizo en el capítulo 2 es convertir el agua en vino, la boda de Canaán. Si han escuchado o han leído la historia, ¿cierto? ¿De qué se trataba? ¿Cuál era el propósito de ese milagro de las bodas de Canaán? Jesucristo solo para convirtió el agua en vino, tenía un propósito. Después de eso está el propósito. En Juan capítulo 2, después de eso empieza su diálogo con Nicodemo. ¿Y cuál es el tema con Nicodemo? ¿Se acuerdan? El nacimiento de nuevo. Y eso está conectado con convertir el agua en vino. ¿Cuál es la conexión? Cambió la naturaleza del agua y la cambió a una naturaleza de vino. Jesucristo. Eso tiene que ser un milagro. La naturaleza solo se cambia por un poder milagroso, ¿cierto? Exactamente es el mismo mensaje que le dijo Jesús a Nicodemo. El cambio de la naturaleza, la regeneración, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa a una nueva naturaleza, o sea, nacer de nuevo. Eso es algo que solo Dios hace. Y por eso fue el milagro de la señal, la primera señal, que fue convertir el agua en vino en una boda, y después vino el mensaje a Nicodemo. Según lo que he escuchado de algunos predicadores, es que, no predicadores, sino de algunos curas de la Iglesia Católica, es que ese milagro lo hizo Jesucristo fue para complacer a su mamá, a la Virgen María. Sí, de ahí saca mucho la doctrina de que, vea, María le hizo caso al Hijo y hizo lo que ella le dijo de convertir, porque fue ella que le dijo: se acabó el vino, Señor. Y Jesucristo dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Se acuerdan que le dijo Jesucristo? Y Jesucristo hizo el milagro, pero no fue por la intercesión de María que está el milagro. Eso es coger ese versículo y arrancarlo de Juan y formar una doctrina y un dogma con eso. No, el milagro está dentro de todo el libro, el contexto, lo que el escritor Juan y el Espíritu Santo quieren decir acerca de Jesucristo. Y así todos los milagros, y no solo ese, por ejemplo, en María, también muchos predicadores de la prosperidad usan el milagro de convertir el agua en vino para decir cómo Dios cambia la situación. Eso va a convertir tus finanzas, cuánto tienes, Dios las va a cambiar, y todo ese repertorio. Pero ese no es el propósito del milagro. Está dentro de Juan, dentro de todo el contexto. Como el milagro de la multiplicación de panes y peces,
que está dentro de cada uno de estos capítulos, que es del capítulo 2 al 10, Juan nos muestra 6 milagros. 6 milagros que están en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el 5, en el capítulo 6 la multiplicación de panes y los peces, en el capítulo 7 la sanidad de un hombre paralítico, y el último, el sexto milagro es el que vamos a ver hoy. Y el sexto milagro aquí está en el medio porque es el clímax de todos los milagros que habla Juan, y es la resurrección de Lázaro, porque el séptimo milagro es la resurrección de Cristo. Y Juan tiene un propósito de colocar los milagros en ese orden y que sean 7, y también hay 7 revelaciones de yo soy. 7 veces Juan dice que Jesucristo dice yo soy. Primero dijo en el capítulo 6, verso 35, yo soy el pan de vida, que estudiamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Y después dijo en el capítulo 10, yo soy la luz del mundo. Después en el capítulo 10, versículo 3, yo soy la puerta de las ovejas. En el capítulo 10, 11, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, 25, que es el que vamos a ver hoy, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y después en el capítulo 11 y 6, yo soy la vid verdadera. Y hay otro que no leo ahí, no me acuerdo cuál es. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esos 7 yo soy están en el libro de Juan. Juan tiene un propósito con el libro y quiere guiarnos a algo, ¿cierto? Y de hecho él lo dice, y leímos el versículo en Juan 31, el capítulo 20, versículo 31, dice, yo escribí estas cosas para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. El propósito está escrito ya en el libro, porque escribió el libro. Y después de la muerte de Lázaro, del capítulo 13 al 17, todos, o sea, la mitad del libro de Juan, de ahí para allá, se encarga de mostrar es la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. O sea, la última semana de su vida está en la mitad del libro. Y el último capítulo es el epílogo, como la conclusión, las palabras finales del libro. Hay toda una estructura en el libro. Yo no puedo coger un milagro de aquí y arrancarlo de lo que Juan quiere decir en todo su contexto y empezar a interpretar con ese milagro, por ejemplo el del paralítico. ¿Se acuerdan un paralítico que Jesús sanó en un lugar que se llama el Pozo de Betesda? Y que tenía 5 pórticos y el hombre llevaba 38 años paralítico, y que en su creencia, tradición judía, había un estanque que se llama Betesda, y que según la tradición no es que pasara, sino en los místicos judíos pensaba que cuando el agua burbujeaba, entonces era porque un ángel descendía del cielo y tocaba el agua, y el primero que llegara allá era sano. Eso era su creencia de los judíos, ¿no? Que pasaba así, ¿no? Y había un hombre paralítico, 38 años, tratando de llegar al pozo. Y cuando llegó Jesucristo, le dijo al hombre, ¿quieres que te sane? Y dijo, sí, pero no tengo quien me lleve allá a la piscina para que cuando el ángel toque yo sea sano. Y Jesucristo le dijo, pero soy yo el que te puedo sanar, y levántate y anda, y el hombre caminó, ¿cierto? Ese milagro, desconectado de todo el libro de Juan, todas las interpretaciones que quieran se pueden decir de ese milagro, pero si lo colocamos dentro del contexto de Juan, todo el capítulo nos está diciendo otra cosa. Por ejemplo, también en este Juan hay un milagro de un hombre ciego, y Jesucristo sana a un hombre ciego. Pero después de eso dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo.
está el milagro del ciego y después una revelación de Jesucristo de yo soy la luz del mundo. ¿Sí ven el contraste? Que el que cree en mí no andará más en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. ¿Sí ven que él trata ese milagro porque hay un mensaje espiritual que él quiere dar? Pero muchos predicadores de milagros y eso utilizan ese milagro para decir usted va a ser sano y confiéselo y declárese sano porque mire lo que hizo este hombre, mire a este hombre y mire la fe porque la fe tiene poder. Pero no es así, tiene que ser conectado dentro del contexto. Entonces Juan trata de mostrarnos señales porque como las señales de tránsito, Juan nos está diciendo miren, y miren específicamente a Jesucristo. ¿Quién es Él y qué es lo que, en este caso, qué es lo que Él va a hacer? Eso es lo que nos está señalando todo lo que hace el Señor Jesucristo y eso es lo que Juan quiere decir. Y nos revela 7 revelaciones de Jesucristo como yo soy porque sabemos cuáles son las implicaciones de esa palabra yo soy, ¿cierto? Que es el nombre de Dios, ¿cierto? Jehová que decimos en español. Yo soy significa. Entonces Juan tiene un propósito de que él revela eso, revelar quién es Cristo, una revelación acerca de Dios, que Cristo es Dios. El mismo del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y Juan tiene ese propósito y va evolucionando en esa revelación de mostrarnos, miren quién es Él. Y mire qué fue lo que Él hizo. Y ese es el propósito de Juan. Y cuando leemos el libro de Juan, no nos podemos desviar y arrancar los milagros o las historias que están ahí del libro. Tenemos que interpretarlo según lo que está completo en el libro. Y ese milagro que vamos a ver hoy, vamos a Juan capítulo 11. Vamos a ver la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Y es un capítulo largo que vamos a tomar el tiempo de leerlo, 53 versículos. Del 1 al 53. Y antes de leerlo, Juan 11. Y antes de leerlo, este milagro está solo en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cuántos evangelios hay? 4, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas. De ellos 4, ¿cuáles eran apóstoles, discípulos del Señor Jesucristo? Esos 4, Mateo. Mateo y Juan, 2, ¿cierto? Y 2 eran otros testigos oculares de lo que pasó con Jesucristo, pero 2 eran discípulos, Mateo y Juan. ¿Y se acuerdan cómo se llamaban los 3 primeros? ¿Cómo se llaman los 3 primeros? ¿Cómo le dicen a los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas? Sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque tienen similitud de óptica sincronizada acerca de la vida de Jesucristo, cada uno de ángulos diferentes, porque iban para un destinatario diferente, con propósitos diferentes, pero el mensaje es el mismo. Pero casi hay muchos milagros que en ellos se repiten, ¿cierto? Cuentan la misma historia. Pero este milagro, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos que la multiplicación de los panes y los peces estaban en todos los 4 evangelios? ¿Cierto? Pero este milagro solo está en el Evangelio de Juan. En la resurrección de Lázaro, solo en ese evangelio. Muchos creen que, porque la tradición nos dice que Lázaro después de resucitado murió 30 años después. Finalmente él murió, ¿cierto? Y murió 30 años después, y cuando el último de los 4 evangelios, el último que escribió fue el de Juan. Los otros 3 se escribieron primero, y lo que creen los eruditos, los que estudian a profundidad eso, dice que Lázaro estaba vivo cuando escribieron los evangelios, y como este milagro fue el que causó el complot de los fariseos para matar a Jesucristo, porque fue el clímax del milagro, fue el milagro con que dijeron tenemos que matar a este hombre.
porque todo el mundo va a creer en él. Ese fue el milagro. Entonces los otros, parece ser que estaba vivo Lázaro, este Lázaro que vamos a hablar, cuando se escribieron, porque temían de que al escribir en la carta buscaran a Lázaro para matarlo. Y la Biblia dice que buscaban a Lázaro para matarlo los fariseos a causa del milagro. Entonces, por proteger a Lázaro, parece ser que los 3 evangelios no hablaron de Lázaro, pero Juan, como fue escrito posterior, probablemente ya Lázaro estaba muerto y ya habló del milagro porque ya no le podían hacer nada. Entonces ese es el milagro de Lázaro el que vamos a estudiar hoy. Perdón, o sea, Lázaro falleció 30 años después de que el Señor Jesucristo lo resucitó. Sí, es lo que se cree en la tradición. Y hoy en día de los sitios arqueológicos en el área de Palestina, de los que más o menos se tiene la certeza de que es exactamente ese sitio, es la tumba de Lázaro, que queda en una ciudad palestina que tiene su nombre, ¿no? Lázaro. Y Lázaro, su nombre significa al que Dios ayuda. En griego, Lázaro es en griego y en hebreo es Eleazar, el mismo nombre. La transliteración a griego es Lázaro y en hebreo es Eleazar. Y si queremos colocarle un título a este capítulo que vamos a leer, es los buscadores o cazadores de milagros versus los seguidores de señales. ¿Sí? Los que buscan milagros y quiénes son los que siguen las señales eternas. Los que buscan los milagros terrenales, temporales, o los que siguen las señales eternas. Y con este título en mente vamos a ver cómo todo esto se va configurando en el capítulo. ¿Quién puede leerlo? Vamos a leerlo despacio y como lo hacemos habitualmente, vamos a analizar versículo por versículo. ¿Quién lo puede leer desde el 1? Vamos leyendo Sí. del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. ¿Cómo se llamaban las hermanas? Tenía 2 hermanas. María y Marta. Marta y María, ¿cierto? Tenía 2 hermanas y este hombre se llamaba Lázaro y vivía en Betania. ¿Qué más nos dice? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabezas. ¿Se acuerdan una historia de una mujer que enjuagó los pies con un frasco de alabastro que era costosísimo, lo equivalente al salario de un año costaba el perfume? Imagínense si alguien se gana $40,000 al año, eso costaba ese perfume. Y se lo derramó a los pies del Señor y lo ungió. ¿Y se acuerdan quién dijo, uy, cómo ha gastado platica ahí? Judas dijo, uy, se perdió la platica. Con eso hubiéramos hecho toda, Hubiéramos ido a paseo a Jerusalén. ¿cierto? Entonces está recordando ese evento que pasó. ¿De quién fue esa? María, ¿cierto? ¿Y qué más sigue diciendo? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces, ¿qué está pasando? Perdón. Mandaron un mensajero porque Jesús estaba en otro lugar a decirle a Jesús, ¿cuál era el mensaje? El que amas está muerto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran amigos. Está enfermo, perdón. Está enfermo, ¿cierto? Eso fue el mensaje que llevaron. El que amas está enfermo. Con eso ya el Señor entendía qué es lo que pasaba. Y nos está hablando que el Señor tenía personalmente una amistad con ellos, con los 3 hermanos, y en la Biblia vemos un poco eso de la amistad de Jesucristo con estas 3 personas. ¿Y qué más sigue diciendo? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces de una ya nos está diciendo cuál es el propósito del milagro del Señor Jesucristo y Juan.
¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del milagro que dijo Jesucristo? Para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Para que el Hijo sea glorificado, la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Y dijo, este milagro no es para muerte, ¿cierto? Que decía así. Esta enfermedad no es Esta para enfermedad, muerte. perdón, no es para muerte, sino para que Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces ya empezamos desde ahí a ver cuál es el propósito del milagro. Es que Jesucristo sea glorificado. Y no glorificado que vean el milagro y dicen, ay, gracias Dios, te glorificamos. Dios, ese no es el sentido de la palabra ahí. Que Jesucristo sea glorificado, en el resto de la Biblia nos explica qué significa la gloria de Cristo y es mostrar el plan de Dios en Cristo. Tal vez alguien quiere De entrar. pronto alguien quiere entrar María. y está cerrada. Está entrando por la Entonces- puerta equivocada. No, es que están aseguradas las puertas. Ya tienen llave. Y entonces estábamos que, Ok, dice para que sea glorificado por esto. perdón, en la Biblia que Jesucristo sea glorificado no quiere decir que vamos a decir gloria a Dios por el milagro. En la Biblia quiere decir mostrar la gloria de Cristo, es mostrar el plan de Dios Padre en Jesucristo, mostrando la gracia de Dios, como dice Romanos 9, que Dios hizo hacer notorio las riquezas de su gloria con los vasos de misericordia. ¿Qué es lo que qué es glorificar a Dios en este contexto? Es mostrar y revelar quién es Jesucristo. Eso es glorificar a Dios, porque al revelar quién es Jesucristo, está revelando a Dios cuál es su plan. ¿Sí estamos? Sí. ¿Qué es la gloria de Dios o glorificar a Dios? Es que Dios va a ser manifiesto su plan, revelando a Jesucristo es la gloria de Dios. Es el plan eterno de Dios, va a ser expuesto. ¿Por qué este milagro pasó una semana antes de la crucifixión, muerte de Cristo? Entonces para allá va Juan a contar eso, y por eso es importante saber primero cuál es el propósito del milagro. Y para los que llegaron, estamos estudiando la resurrección de Lázaro y lo estamos estudiando dentro de todo el contexto de lo que está hablando Juan, no desconectándolo de todo lo que está diciendo Juan, porque Juan revela 7 milagros en el libro, 7 señales, llama Juan, no milagros sino señales, y 7 revelaciones de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la resurrección y la vida. 7 veces Juan revela a Jesucristo. Y ese es el propósito de Juan, y estamos en el versículo 2, Juan capítulo 11, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hizo Jesucristo? Sí, sí, sí. Corrió a sanarlo. No, De hecho, podía decir la palabra desde ahí. y se sanaba porque ya lo había hecho, ¿cierto? Pero ¿qué hizo? Esperó ¿cuántos días más? 2 días más. 2 días más. Tiene un propósito el Señor Jesucristo con esa señal que va a hacer, ¿cierto? ¿Y qué más sigue diciendo? Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y a los discípulos le dijo, vamos a Judea otra vez. Y en los versículos anteriores Jesucristo viene no huyendo, sino que viene de una persecución y lo iban a matar a Jesucristo que estaba en Judea. Y le están contando de lo de Lázaro, y en vez de ir a Lázaro dice vamos a Judea. Todos los discípulos, vamos a ir a Jerusalén. ¿Qué dicen en el Le versículo? dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá, respondió Jesús. Entonces le dice ellos, Señor, a Judea otra vez. Te iban a apedrear y vamos otra vez para allá.
está diciendo los discípulos, lo llaman rabí, maestro, como que maestro, él es el maestro y nos está diciendo que vamos otra vez para allá. ¿Y qué sigue diciendo? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, como le dijeron rabino, entonces él le habló como hablaban los rabinos. ¿Y cómo hablaban los rabinos? Como si fueran parábolas. Y les dijo, el día tiene 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz, ¿cierto? Esa es una expresión rabínica que quería decir lo que está determinado, está determinado. Usted no puede cambiar el día a 12 horas para los judíos. Empieza desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día con luz. Y para ellos el día comienza a las 6 de la mañana. No como nosotros que empieza a la 1 de la mañana, ¿cierto? Nuestro calendario lunar, el de ellos es solar. Y a las 6 de la mañana empezaba y a las 6 de la tarde terminaba. Y él decía, mientras estemos en la luz siempre vamos a estar. No vamos a cambiar 12 horas, no vamos a cambiar, no podemos hacer nada para cambiar los tiempos. Como dice la Biblia, Dios conoce y Dios ha determinado los límites de nuestra habitación y los límites de nuestros días. Nadie se va a morir antes o después. Dios ha determinado los límites de nuestros días. Salmos creo que 8:8 también dice lo mismo. Dios ha determinado todo. Hay gente que dice, ay, si hubiera hecho esto no hubiera muerto. Dios ha determinado todo. Ahí Jesucristo está hablando de la soberanía de Dios Padre y va a seguir hablando más adelante. ¿Qué sigue diciendo? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. ¿Qué dijo que estaba haciendo Lázaro? Durmiendo. Dormido, ¿cierto? Y va a ir a despertarlo. ¿Qué entendieron ellos en el versículo siguiente? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Se acuerdan que en la Biblia se usa el eufemismo de cuando alguien muere, está durmiendo? Ellos creían que Jesucristo dijo esto como un eufemismo porque está en la Biblia, pero Jesucristo hablaba que Lázaro había muerto. ¿Pero qué fue lo que dijo el mensajero que leímos ahorita? ¿Que Lázaro cómo estaba? Enfermo. Cuando salió el mensajero a buscar a Jesús estaba enfermo, pero Jesucristo ya sabe que él está muerto. Del lugar donde estaba Lázaro al lugar donde estaba Jesucristo hay por lo menos un día de camino. Este mensajero salió corriendo a llevar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Está enfermo. Al que amas está enfermo, ¿se acuerdan? Pero Jesucristo, ¿qué le dijo a los discípulos? Él está dormido, refiriéndose a que él está ¿qué? Muerto. Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar, ¿cierto? De hecho ya él sabía que estaba muerto, lo que no sabía era el mensajero. En ese caminar ya había muerto Lázaro. ¿Y qué más sigue diciendo? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás. ¿Y qué le dijo a ellos? Él ha muerto, o sea, le dijo categóricamente a ellos, él está muerto. Y me alegra de que ustedes no estuvieran allá, pues, con Marta y María, para que ustedes crean. ¿Y por qué? Porque iba a ellos a sentir y a vivir exactamente lo que vivieron Marta y María, que ahorita más adelante vamos a ver qué pasó con la fe de ellas antes de llegar a Jesucristo. ¿Y qué más sigue diciendo? Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces Tomás, el discípulo que significa Dídimo significa mellizo, porque él tenía un mellizo. ¿Se acuerdan de Tomás? Muchos dicen Santo Tomás cuando alguien es incrédulo.
¿Por qué? ¿Cuál es lo que más reconocen a Tomás? Porque él fue el que dijo que... Si no metía el dedo en las llagas, No lo creía. ¿Cierto? Porque él lo habló desde su propia experiencia, porque como tenía un mellizo, dijo, estos probablemente vieron a uno parecido a Jesucristo, porque como a mí me confunden con mi hermano, lo llamaban Dídimo, entonces probablemente desde su experiencia analizó la situación y dijo, no, también lo confundieron, pero no creyó en la palabra de Jesucristo, sino que fue más por su experiencia. Y este Dídimo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, vamos y muramos con él. O sea, Jesucristo se iba a ir donde estaba Lázaro, estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. O sea, donde estaban los que odiaban al Señor Jesucristo. Y él sabe, si nos vamos para allá, nos van a matar. Y Jesucristo dijo que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, que el que busca ganar su vida la perderá. Y bueno, vamos y muramos con él. Fue fatalista, ¿cierto? Y porque sabía lo que se le venía. Y dijo, vamos y muramos con él. Y ahí está mostrando una valentía, ¿no? Una valentía, pero sin fe. Porque debería confiar, él va a resucitar a Lázaro, ¿no? Dijo, ay, vamos a morir con él, ¿cierto? No tenía la fuerza para ir a morir, pero no tenía la fuerza para creer que Jesucristo podía levantar a Lázaro, ¿cierto? ¿Y qué más sigue diciendo? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya cuando llegó Jesús, ¿cuántos días llevaba muerto? 4 días. Cuando salió el mensajero estaba enfermo. Cuando llegó Jesucristo, ya estaba 4 días enfermo. Muerto, perdón. ¿Cierto? Y ¿por qué Jesucristo esperó 4? ¿Se acuerda que Jesucristo le habían dicho antes? Pero esperó bastante tiempo, ¿cierto? ¿Por qué Jesucristo esperó tanto y no fue a sanarlo? Tiene un propósito. Él mismo lo dijo, ahorita lo leí, el propósito del milagro o de la señal. Pero Jesucristo, ¿por qué 4 días? ¿Por qué no 3, 7, 6? Porque en la tradición judía, según hoy en día existen, y en los tiempos de Jesucristo, lo que se llama el Talmud. Talmud son interpretaciones rabínicas, o sea, de los rabinos judíos. Hay interpretaciones, y dentro de esas creencias que los judíos creían, no la Biblia, sino los judíos en el Talmud, esas son las tradiciones de los judíos, pensaban que un cuerpo, cuando alguien moría, el espíritu quedaba deambulando 3 días, y cuando veía que el cuerpo se empezaba a descomponer, el espíritu se iba. Esa era la creencia de esos tiempos, pero que la persona todavía podía levantarse, porque en esos tiempos no es como los de ahora, que tenemos pues todos los diagnósticos, los médicos, los forenses, y cuando una persona se muere definitivamente hacen todos los chequeos y todo, ¿cierto? En ese entonces había la posibilidad de que estaban en el velorio y el hombre, ay, y uy, ¿qué pasó? Lo estamos velando, y se levanta. Era probablemente que en esos tiempos era una probabilidad, no 3 días ni 2 días, sino al otro día, ¿cierto? Entonces, pero Jesucristo en este caso esperó que estuviera muerto y sepultado en la tumba. O sea, que no quepa la menor duda que Lázaro estaba muerto. Y esperó los 4 días. Y en las costumbres judías, según el Talmud rabínico de los judíos, las costumbres judías no como la de nosotros, tiene algunos sesgos de nuestras tradiciones, pero para ellos el entierro, lo que llamamos nosotros la velación, yo no sé si en otros países lo llaman así, cuando el muerto, antes de enterrarlo, el velorio, duraba 7 días en el tiempo en la tradición judía. Y el duelo, donde los familiares acompañaban a las personas y se iban a esa ciudad, duraba 30 días.
O sea, la visión judía de la muerte era algo dramático, por así decirlo, y era algo impresionante para las personas. De hecho, pagaban, había gente, digámoslo así, lloronas folclóricamente. Pagaban para que lloraran. Profesionales. Lloronas profesionales. Y habían orquestas que cantaban música, tocaban música con acordes menores, tristeza porque así es como los judíos celebran la muerte. Porque el judío entendió que la muerte es un juicio de Dios a causa del pecado. Hoy en día en nuestra cultura, por ejemplo, en países como África, en Ghana, en Indonesia, eso es una rumba, la muerte de una persona. Y se disfrazan y celebran la muerte en Ghana, en Indonesia, en otros países. La muerte, el velorio, no es como nosotros los occidentales tenemos, nuestra cultura es judio-cristiana y guardamos un poco de los judíos algunas costumbres, más antes que ahora. Pero por ejemplo en Ghana, como decía, es rumba, trago, fiesta, todo el mundo se emborracha. En México se levanta. En México, por ejemplo en Colombia, también en los países en las ciudades de la costa, es parranda, ¿cierto? Ron y vallenato y se murió y la fiesta. Porque recordar con alegría al difunto y todo eso, ¿cierto? Pero en nuestra cultura hemos domesticado la muerte. Así como se ha domesticado a Dios, se ha domesticado la muerte. La muerte finalmente, ¿qué es? Un juicio de Dios a causa del pecado. Pero hoy en día ya la muerte ya la hemos domesticado y ya no tiene el impacto como lo tenía antes, o al menos en nuestra generación, porque yo recuerdo que lo de las lloronas, eso no era los judíos nomás, también yo sabía que por ejemplo en el catolicismo hay personas que saben las oraciones y un poco oraciones y le pagan a esas personas, y hay personas expertas para eso y lo hacían con la intención de mostrar el dolor de la muerte, y es algo de la tradición, ¿no? Y para levantar allá en la costa, el último día levantan el altar, que para que el muerto no quede dando vueltas por ahí. Así todas las culturas tienen, en torno de la muerte, las culturas tienen muchas tradiciones que no son bíblicas, ¿no? Sino desde las tradiciones de cada cultura. Y Jesucristo esperó 4 días para que totalmente estuviera muerto. Y esta familia de los 3 hermanos era una familia pudiente, porque se acuerdan que María derramó un perfume de alabastro que costaba el salario un año, $40,000 un perfume. Era una familia bien pudiente y una familia muy reconocida en Betania. La familia de Lázaro. La familia de Lázaro, o sea, sus 2 hermanas, Marta y María. Pero ellos fabricaban el perfume, ¿verdad? No se sabe. Que vendían aromas y eso. No se sabe de eso, pero lo que nos muestra es que era una familia pudiente, y ahorita vamos a ver también por qué y qué es lo que Dice, decía. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de ¿A los judíos- cuántos estadios? 15 Ahí no está estadios. diciendo 15 estadios, en otras versiones dice 3 kilómetros, en otras 2,5 millas. 3 kilómetros es como de aquí a una referencia que todos conocen, a Buffet Continental. 3 kilómetros, un poquito más allá, ¿cierto? Está cerca, ¿cierto? Relativamente cerca. Entonces estaba ahí Lázaro y Jerusalén estaba cerca. ¿Por qué nos está haciendo Juan midiendo distancias? ¿Para qué? Tiene propósitos también las distancias. Porque Jerusalén es el lugar donde va a morir Jesucristo. Jerusalén es el lugar donde están los opositores de Cristo. Y el milagro se va a hacer cerca donde están los opositores. ¿Y qué más sigue Muchos diciendo? de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y muchos de los judíos habían venido, los más probables de Jerusalén. Imagine el público que va a tener ahí Jesucristo para hacer señales. Y los judíos, pues obviamente estaban opuestos a Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y eso nos recuerda que es una familia muy reconocida, porque si van muchos es porque
¿cierto? Ya son reconocidas. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. ¿Quién salió primero? Marta, Marta. ¿cierto? Todos sabemos la historia de Marta y María. Marta, ¿cierto? La que está andar ocupada todo el tiempo y de afanes, y María más tranquila, ahí está mostrando sus personalidades. Y aquí una vez más la que llegó primero a Jesucristo, ¿quién fue? Marta. Y fue a buscar al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dijo la palabra Señor, que es Adonai en hebreo, y la palabra Kurios en griego, como probablemente ella la pronunció, y que es un nombre reservado solo a Dios. Dijo Señor, tenía fe, ¿cierto? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Tiene fe o no tiene fe? Claro. Sí, sí, sí. Tiene fe porque sabe que él hubiera sanado de la enfermedad, Si hubiese pero no estado tiene la fe suficiente para creer que lo hubiera levantado de los muertos. ¿Sí ve la fe que tenía? Sí tenía fe porque creía que él podía sanarlo. Esa fe es una fe humana, no tiene la fe como ¿Quién va a creer que iba a sobrenatural. resucitar? O sea, O humana, o yo diría que más que humana, tiene, porque alguien que crea que puede sanar es si porque hubiese tiene una estado fe, aquí. ¿cierto? Tenía una fe, pero la tenía hasta aquí. Por eso. Creía en Jesucristo que era el Señor y creía que Jesucristo podía, hubiera sanado a su hermano sin lugar a duda. Pero en el evento que estaba, estar vivir ahí en todo el entorno de la muerte, todas esas cosas la hizo perder la perspectiva celestial, sino que todo su ambiente la dejó en su perspectiva terrenal. Sí creo que lo hubiera levantado a los muertos, pero ya está tarde. Ella dio por terminado todo. Si hubiera, ¿cierto? O sea, ya no hay posibilidad. ¿Y qué más sigue diciendo? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ujú. Y ahí empieza a decir, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, yo no he perdido la fe en ti, pero ya me murió, ¿cierto? Yo sé que todo lo que pidas al Señor, Él te lo da. Hubieras pedido sanidad, de donde hubieras estado, hubieras dicho, sé sano, y Él se sanaba. Yo sé eso, pero ya está muerto. ¿Y qué más sigue diciendo? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces ella tenía una buena escatología. Sí. Había estudiado el tema que estudiamos aquí, la segunda venida del Señor, la tenía clara. Sí, porque Va a venir resucitar, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos. La tenía toda y Pablo todavía no había escrito las cartas de Tesalonicenses y tenía clara toda la visión del futuro. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, cuando todos nos levantemos, amén, y seremos resucitados. Tenía clara la enseñanza que está en el Antiguo Testamento y que lo más probable es que el Señor Jesucristo se la enseñó a ellos, porque siempre iba a la casa de ellos. Siempre que pasaban por Betania a Jerusalén, Jesucristo iba a la casa de ellos y ahí es donde se hospedaba. Entonces tenía una comunión con ellos y tenía clara, digámoslo así, teológicamente, que resucita. que iba a resucitar. Tu hermano resucitará, le dijo, pero ella no escuchó lo que quiso decir Jesucristo, sino fue a los fundamentos de la fe, los tenía claros, pero de allá, no tanto como para creer que lo va a levantar ahora, ¿cierto? ¿Qué más dice? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ese es el séptimo, creo, yo soy de todo el libro de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y Jesucristo utiliza la palabra yo soy. Y sabemos que yo soy, lo estudiamos hace 15 días, ¿cierto? Lo que le dijo Moisés al Señor, al Padre. Y si me preguntan quién eres, ¿cómo te llamas? Yo soy El Señor dijo, yo soy el que soy. Y de ahí en adelante los israelitas no pronunciaban el nombre de Dios, yo soy.
cuando los sumos sacerdotes o en las sinagogas se leía la Biblia, primero la Biblia no la leen como nosotros, con las hojas y los judíos no, ellos tienen un apuntador de madera y no la tocan, la Biblia, sino que la leen es con el apuntador. Y donde dice el nombre del Señor, que está en consonantes y no saben cómo se pronuncia, ellos simplemente guardan silencio unos segundos y siguen leyendo lo otro, y con eso todo el mundo sabe que acabó de leer el nombre de Dios, aunque no lo pronunció, porque ellos guardan el mandamiento de decir no usarás el nombre de Dios en vano, y nadie sabe hasta hoy cómo se pronuncia el nombre de Dios, cómo se pronunció en aquel tiempo. Solo el sumo sacerdote en el tabernáculo, en el templo, podía pronunciar el nombre de Dios cuando leía las escrituras, y era el único. En resto nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. Entonces los judíos hasta el día de hoy leen la Biblia con el apuntador y dice la palabra que nosotros decimos Jehová, que no sabemos si es así, Yahvé en otros idiomas o como sea, eso no, esa palabra no es así que se pronuncia, no sabemos cómo se pronuncia, solamente que la colocaron ahí como por tener una idea, pero no sabemos cómo se pronuncia, y ellos paran, todo el mundo ya sabe en reverencia qué es lo que está diciendo y siguen leyendo. Pero Jesucristo aquí está diciendo yo soy, y está diciendo esa palabra. Para los judíos, ¿se acuerdan cuando Jesucristo decía eso? Antes de Abraham yo soy, dijo unos capítulos más atrás. Los judíos buscaban apedrearlo porque tú no tienes ni 50 años y dices que eres antes de Abraham y estás utilizando el nombre de Dios, y siendo hombre te haces Dios. Ellos entendían lo que estaban diciendo. De hecho, decir que él era el Hijo de Dios, eso ya era grande. Nosotros estamos familiarizados con la palabra Hijo de Dios, porque todo el mundo dice que es Hijo de Dios, ¿cierto? Pero en ese tiempo nadie podía decir que era Hijo de Dios. Eso era igualarse a Dios. Israel era una nación y eran hijos, plural, de Dios como nación, pero nadie se atrevía a decir a que era Hijo de Dios. Hoy en día no estamos familiarizados con eso, decimos, Jesucristo, ¿quién es? Hijo de Dios, pues también. Pero en la Biblia, cuando leemos en la Biblia que dijo Hijo de Dios, wow, eso era, ¿cómo se atreve a decir que tú eres de la misma esencia de Dios? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo así que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Puede ser dos, o es dos. Yo pienso dos que formas. vivirá cuando pues, resucite con el Señor. Hablando de la vida eterna, Hablando de la ¿cierto? vida Ese eterna. vivirá, todos estamos claros. Sí. Pero aunque esté muerto, hay dos cosas que quería decir el Señor Jesucristo. Una es que aunque la persona, ahí no dice el que creyó en mí, sino que el que cree en mí, en presente, aunque esté muerto vivirá. Entonces, si alguien está muerto, ya no tiene la posibilidad de creer. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces no se está refiriendo tanto al muerto físico, sino a un muerto espiritual. El que cree en mí ahora, aunque esté muerto, espiritualmente hablando, están muertos todos, estábamos nosotros muertos. Pero Él nos dio vida en su Hijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa vivirá está hablando de la vida eterna, ¿cierto? No está hablando que el que cree en Él no va a morir, va a ser inmortal. Entonces están entendiendo las palabras, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, presente, aunque esté muerto, o sea, el que reconoce su condición, su naturaleza, aunque esté muerto, vivirá, está hablando de la vida eterna, y vivirá está en presente, pasado, futuro. Vivirá, ¿cierto? Está hablando, el que cree en mí, una condición
aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí estamos entendiendo qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Todos estamos muertos, pero ¿qué es lo que nos hace vivos delante de Dios? Creer en Jesucristo. Y después sigue diciendo, ¿qué es lo que dice? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahorita va, y todo aquel que vive Cree en y mí. cree en mí, ¿qué dice? No No morirá morirá eternamente. Y está hablando de la muerte eterna, ¿cierto? El que vive y cree en mí, el que vive es presente, cree en mí es presente, No dice, morirá. no morirá eternamente. Y él está refiriendo a la vida eterna, ¿cierto? Y también a la muerte eterna en este caso, en la segunda parte, que hay una muerte eterna. No morirá eternamente. O sea, la muerte, el infierno es eterno. Los testigos de Jehová dicen que no. Pero Jesucristo lo está diciendo aquí. No morirá eternamente, no estará separado por Dios bajo su juicio eternamente. No irá, como dijo Jesucristo en otra parte, al fuego que nunca se apaga. O en otra parte dijo el fuego eterno, Jesucristo. O sea, el infierno es eterno, es una realidad. Y es solamente el que vive, ahora sí se está refiriendo a la vida física, el que vive y cree en mí, no morirá, es una promesa de Dios, no morirá eternamente, no pasará a condenación. Y aquí está revelando ese clima de la revelación del milagro. Si ve que no se trata, si podemos hablar de cuál es el pasaje clave del capítulo 11, es este. La revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué es lo que Él hizo? Este es el capítulo clave y este es el propósito de la señal, como la llama Juan, no milagro, sino señal de la resurrección. Esta señal no es que Dios va a quitar la piedra, porque Dios va a restaurar y resucitar tus finanzas. Tienes un matrimonio acabado, Dios lo puede resucitar. Ese no es el mensaje. Y no hay que coger eso para distorsionar el mensaje. Tienes hijos en drogas, no quieren saber nada de Cristo, quita la piedra, solo quita la piedra, ten fe y tu fe hará que se quite la piedra y resucite tu hijo. Ese no es el mensaje. El mensaje lo vamos a ver en la misma lectura, vamos a entender cuál es el propósito de Juan con el mensaje. ¿Qué sigue diciendo? Y le dijo Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esta es una de las declaraciones más grandes. ¿Se acuerdan que esa declaración también lo dijo Pedro? Jesucristo le preguntó a todos los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos empezaron a decir, la gente cree que tú eres uno de los profetas que reencarnó en Juan el Bautista o volvió el espíritu de Elías o algún otro profeta. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Eso es lo que dice la gente. Ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, lo mismo que está diciendo Marta. El Cristo. Y nosotros acordémonos que Cristo, ¿qué es? ¿Es Cristo? El Cristo no es el segundo nombre, tiene dos nombres Jesucristo, Jesús, Cristo, no. Cristo no es un nombre, es un título. El Mesías, que significa el libertador, el ungido, el salvador, el que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Él es en el que confiaban todos los del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 11, ¿cuál es el padre de la fe? Si hablamos de alguien que tenga fe, ¿quién es el padre de la fe? Abraham, ¿cierto? ¿Y por qué es el padre de la fe? La Biblia dice que le creyó a Dios. Y él fue justificado por su fe, ¿cierto? No por sus obras, sino por su fe. ¿Y dónde demostró Abraham la fe? En la prueba que Dios le mandó de asesinar a su hijo. Cuando lo Isaac, ¿cierto? ¿Cómo mostró su fe en Isaac? Él decía que si que él podía revivir, si él mataba a Isaac podía revivirlo otra vez. No el hecho de llevar
al sacrificio a Isaac. Es que en Hebreos 11, vamos a leer Hebreos 11:13 y leámoslo porque es importante saber qué es lo que es, creo que es Hebreos 11:13. Hebreos 11:19, perdón. 19. ¿Sí? Que dice, escuchen y sigan en la lectura ahí en sus Biblias, Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Bueno, ahí está hablando en el verso anterior de Abraham. ¿Y cómo dice el versículo? ¿Cómo empezó? Pensando que Dios es poderoso Abraham. pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque tenía la fe suficiente para creer que Dios, el Padre, cuando le pidió a su hijo, podía levantar a su hijo de los muertos. ¿Cómo se llama eso? Resurrección. Para una resurrección hay que tener demasiada fe, ¿cierto? Marta y María tenían fe, pero no la suficiente para creer que podía levantar a su hermano de los muertos. Y aquí en el tema de Abraham es el mismo tema, la resurrección, y estamos hablando de la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Y que le levante los muertos es suficiente fe, pero ahora que Jesucristo mismo se levante de sus muertos necesita otra fe. Una cosa es que levante a otros los muertos y otra cosa es que se levante a él mismo de los muertos. Y para allá va Juan, porque su séptimo milagro, y concluye con todos los milagros, es la resurrección de Jesucristo. Si ven cómo Juan va señalándolos hacia dónde está centrado el mensaje de la resurrección de Lázaro. No es Lázaro ni el milagro, es Jesucristo. Y volvamos a la lectura en Juan 10. Ok, dice, habiendo dicho esto, fue llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ahorita, ¿qué pasó? Primero era Marta, ahora es María, ¿cierto? Ya fue Marta, que fue la que aceleró y fue corriendo a buscar a Jesús, pero María sí fue llamada, ¿cierto? Y le dicen en secreto, ya vino el rabí, el maestro, Aquí te llama. y te llama. Jesucristo la mandó a llamar, ¿cierto? Y sigue la personalidad de María. Y va María, ¿y qué es lo que pasa? Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Imagínense, Marta no lo dejó ni entrar. Todavía lo había dejado en el lugar. Juan le está mostrando cómo era Marta, ¿cierto? No lo dejó ni entrar y el Señor ya lo iba entrando y lo paró y le dijo, y María sí esperó, ¿cierto? Y bueno, menos mal María, ¿qué fue lo que hizo? Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar conmigo. Entonces todos los judíos cuando vieron que María se paró, dijeron, va a ir a llorar. ¿Cuántos días ya llevaba aquí? 4. ¿Sí ven que el velorio estaba largo? Es la tradición judía. 4 días y todo el mundo estaba ya ahí y estaba consolándola. Ella se paró de la casa y fue a buscar a Jesucristo, pero los demás pensaban que iba a ir a llorar a la tumba. Esa era la visión judía, o es la visión judía de la muerte. ¿Y qué más sigue diciendo? María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora, Marta tenía bien la teología y tenía bien los fundamentos de la fe y sabía todo, pero no tenía la fe suficiente. En cambio, María tenía la actitud correcta, ¿cierto? ¿Qué hizo? Dejó entrar a Jesús y fue porque Jesús la mandó a llamar. Fue, ¿y qué hizo de una? Adoró. Se postró a sus pies.
la actitud correcta, pero ¿qué dijo? Exactamente Si lo hubiese que dijo estado Marta. allí, no habría muerto mi hermano. También no tenía la fe suficiente para creer que Jesucristo podía levantar a su hermano de los muertos. Y dice exactamente las mismas palabras. Tenía fe para que lo sanara, pero no tanta fe como para creer que lo fuera a levantar de los muertos. ¿Sí lo vemos? Las contrastes de las dos, pero ellas dos no son el mensaje. Lázaro tampoco es el mensaje. Jesucristo es el mensaje, lo que va a revelar. ¿Qué sigue diciendo? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Y qué pasó a Jesucristo aquí? Conmovido, la ve llorando, los judíos estaban llorando, y el famoso versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y ahí está mostrando Jesús compasión, como dice la Biblia, llorar con los que lloran, Jesús lloró. ¿cierto? Gozarse con los que gozan. Y Jesús lloró, mostrando Jesucristo. ¿Por qué lloró? Porque estaba muerto Lázaro. ¿Por qué creemos Por que compasión. Jesús lloró? Por compasión, por ponerse en el... Sí, por compasión, Pero pero ¿cómo uno no sufría? bota lágrimas solo por Se compasión, conmovió. ¿cierto? Porque él sabía lo que iba a hacer, que en pocos minutos Le va a resucitar. lo iba a resucitar, entonces no hay. Pero Jesucristo, si lo analizamos más profundamente, el lloro es ver el drama de lo que está ocurriendo. Acuérdense, está llena la gente, están los judíos llorando, está Marta llorando, llevan 4 días ahí. Y Jesucristo está viendo los efectos de la muerte. Y Jesucristo está viendo el efecto del pecado, porque la muerte entró ¿por qué? Dice la Biblia. Por el Que él pecado. está llorando de los que se iban a perder. En otra parte Jesús, en la Biblia nos narra 2 hechos que Jesús lloró, ¿cierto? También lloró cuando vio a Jerusalén, ¿cierto? Porque todos estaban perdidos. ¿Cuántas veces no he querido juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero ustedes no quieren, son tercos? Y Jesús lloró. Ese lloro, ¿qué tipo de lloro es del Señor? Probablemente el mismo lloro de aquí, ¿cierto? Es ver la realidad de lo que hace el pecado en el hombre, los efectos del pecado, en la muerte. ¿Cuál fue el primer milagro que vimos que Jesucristo hizo? Una boda, ¿cierto? Y ahorita termina el último milagro en un funeral. Pasa de una boda, que es un momento alegre, a un funeral, a un momento triste. Y aquí Jesucristo, ante ver los efectos que causa el pecado, también conmovido, llora junto con los que están. Pero Él no llora como lloran nosotros, de desesperanza, porque Él sabe que lo va a resucitar. Su lloro mostrando su humanidad, Jesucristo, y la compasión, porque tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, dice Hebreo. No que está lejano, un Dios lejano por allá que no nos entiende, sino que Él vivió como nosotros en nuestra humanidad y nos entiende, y por eso podemos pedir a Él, dice la Biblia. Y Jesús, conmovido, dice también que lloró. ¿Y qué fue lo que pasó? Y dijo, ¿a dónde lo colocaron? No porque Él no sabía, ¿cierto? Sino porque Él está guiando a todo el mundo a lo que va a hacer. ¿Qué es lo que hizo? Ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Cómo interpretaron los judíos el lloro de Estuviera Jesucristo? sufriendo porque... Ah, mira cómo lo amaba, Ah, que lo amaba ¿cierto? mucho. Si lo amaba, sí, obviamente, ¿cierto? El mensajero dijo, el que ama está enfermo. Pero el lloro de Jesucristo va más allá que una lágrima, algo que Él sabe que va a resucitar y que va a estar con Él y va a seguir yendo a la casa de Él. Y la tradición dice que Lázaro vivió 30 años más. O sea, primero iba a morir Jesucristo que ellos, porque en la semana próxima era el Señor el que lo iban a crucificar. Y los judíos que están alrededor de este milagro, esos mismos judíos son los que van a gritar, crucifíquenlo. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Dijeron ellos, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Y qué dijo? Está llorando. No podría Que abrió los ojos al ciego. no dijo el rabí,
sucesivamente. No podía el que, ¿qué dice? Abrió los El que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Y aquí están recriminando y no tienen también. Estos son el público curioso, ¿no? Que está ahí, no cree en Jesucristo. Dijo, sí, yo sé que él abrió los ojos. Ellos dudaron que ese ciego recibió la vista, no. Tuvieron la evidencia. ¿Cierto? Que el ciego abrió la vista. Ahí están diciendo, que le abrió pues los ojos al ciego y lo creen, que lo están diciendo, no fue capaz de resucitar a Lázaro. Y ahí nos enseña algo, es que por los milagros nadie va a creer en Jesucristo. Y eso lo dice la misma Biblia. Vamos un momentico allí a Lucas 16, perdón, versículo 29. ¿Se acuerdan la historia de Rico y Lázaro? Sí. Coincidencialmente un hombre con el mismo nombre Lázaro. ¿Sí se acuerdan la historia? Que no sabemos si es una parábola o una historia. ¿Y qué dice el verso 30? Lucas, ¿quién lo puede leer? Lucas 16, 30. Él entonces dijo, yo creo que es como el 19, del 29, ¿no? Leámoslo. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas. Ajá. Más el versículo antes para que 28, ¿sí? 28. Bueno. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Perdón, en el contexto, un hombre rico murió, que tenía 5 hermanos, ¿sí? Y también murió uno pobre, que era tan pobre que los perros le lamían sus llagas y no tenía, y comía de lo que se caía de la mesa del rico. Así era de pobre. Y ambos murieron. Pero uno fue ¿a dónde? Al cielo. Al Hades, y otro al seno de Abraham, o el paraíso de Dios. ¿Cierto? Aquí está Jesucristo contando la historia. Y aquí está hablando, relatando lo que está diciendo el rico. ¿Qué es lo que dijo el rico? Porque tengo 5 hermanos para que les... Bueno, el rico le había dicho a Abraham que si podía enviar a Lázaro para que hablara. Leamos el versículo anterior. Sí, sí. Porque el rico, al verse en el Hades, en el infierno, en el lugar de tormento, le dijo, por favor, padre Abraham, envía a alguien que le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Vale, el versículo. Porque tengo 5 hermanos. Sí, entonces dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además, todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Ahí que está diciendo, envía a alguien para que testifiquen de qué, de que hay un infierno, que testifiquen para que mis hermanos no vengan acá. O sea, vayan y cuéntale el testimonio del infierno. ¿Y qué dice Abraham? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Perdón, dice, ¿a quién? Tiene a Moisés y los profetas. ¿Qué significa eso? Escrituras. Tienen la Biblia, ¿cierto? Así se llamaba la Biblia, o se llama la Biblia, Moisés y los profetas, el Pentateuco y los profetas, el Antiguo Testamento. Tienen el Antiguo Testamento. Oigan, no que tienen a Moisés en persona, y cierto que no. ¿Qué más sigue diciendo? Entonces él dijo,
no, padre Abraham, perdón, dijo, óiganlos. Entonces dijo, Perdón, dijo, óiganlos, ujú, ¿cierto? ¿A quién? La Biblia. sí. ¿Y qué más dice? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Están escuchando lo que dice Abraham? Si no escuchan la Biblia, Moisés y los profetas, así se levante uno de los muertos, no van a persuadirse del infierno, de la realidad del infierno. Así vean un milagro, no lo van a... Así vean milagros. ¿Cuál es el milagro más grande que se haga? Una resurrección, ¿cierto? Y dice, así salga de los muertos y vayan y testifiquen, la gente no va a creer. Porque si no creen a Moisés y a los profetas de la iglesia, no se persuadirán, así se levante gente de los muertos. Los milagros no convierten a nadie. La gente que dice que tiene más fe hoy en día es la gente que reclama milagros. Yo declaro mi milagro y en el fondo lo que están diciendo es que no creen. En el fondo son incrédulos porque necesitan milagros para creer, como las personas en los tiempos de Jesucristo que le decían, ¿qué señal harás para que creamos? Y hay mucha gente hoy en día buscando milagros, ¿cierto? El problema de ellos de fondo es su fe, no tienen fe, porque necesitan milagros para creer. ¿Y qué más sigue diciendo Juan? Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dice conmovido otra vez, ¿sí ve? Que la conmoción del Señor es la incredulidad de ellos, y fue a la tumba. ¿Y qué pasó? Y que había una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de hace 4 días. ¿Qué le dijo Marta? Primero había una piedra y el Señor dijo quítela. El Señor la podía quitar, ¿cierto? Con su poder. Pero la parte que el hombre debe hacer, los deja hacer. La parte que Dios hace era levantar al muerto, esa es la difícil. Pero quite la piedra, eso hagan ustedes. Dios no hace lo que el hombre puede hacer. ¿Sí entendemos? Él hace lo que no podemos hacer. El hombre no puede. O sea, es poner la fe. La resurrección. Eso es lo que hizo Dios, ¿cierto? La señal de la resurrección. ¿Qué es lo que sí podían hacer los hombres? Correr la piedra. Tener fe. No, Sí. pues las Es cosas. lo que requiere la piedra. La piedra no tanto la fe, sino es lo que nosotros debemos hacer en nuestra diligencia, ¿cierto? Dios no va a hacer cosas que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Hay gente que dice, Señor, dame un trabajo, pero no busca trabajo. Dame una novia. Usted tiene que hacer lo que usted puede hacer y déjele a Dios lo que usted no puede hacer, ¿cierto? Ese no es el mensaje tampoco del milagro, pero sí nos enseña algo, una aplicación, ¿cierto? Que nosotros hacemos lo que podemos hacer y Dios hace lo imposible, lo que no podemos hacer. ¿Y qué más sigue diciendo? Y dijo, perdón Marta, ¿qué pasaba con el sepulcro? Dice, hiede, está podrido, lleva 4 días. Los judíos no embalsamaban como los egipcios. Los egipcios abrían el cuerpo, sacaban las entrañas y embalsamaban primero lo que descomponía y lo que descomponía lo demás, y los cuerpos podían durar más. Los judíos no, simplemente los echaban, era perfume para que no oliera tan que no oliera tan feo. ¿Se acuerdan el perfume de María? ¿Para qué era? Jesucristo dijo, ¿para qué fue ese perfume? Ungiéndolo para su sepultura. Porque María lo que hizo fue ungir a Cristo para su sepultura. ¿Sí ven lo que hizo María? Pero Jesucristo estaba vivo y ella tampoco sabía lo que estaba haciendo, pero lo que estaba haciendo realmente era ungiendo a Jesucristo para su sepultura. Y así embalsamaban los judíos, solo le echaban, envolvían en sudarios y les echaban perfume. Y aquí dice Marta, ya Lázaro hiede, está podrido, ¿cómo vas a abrir
Miren, la fe era suficiente, Señor. Yo sé que el Señor todo lo que pida te escucha, pero no abra esa piedra porque hiere. ¿Qué estás haciendo? Ellos pensaban que iba a ver a Lázaro a llorar o quién sabe qué, ¿cierto? ¿Y qué más sigue diciendo? Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya Jesucristo le repite, no te he dicho que si crees verás qué cosa. La gloria ¿Cuál de es el Dios. propósito del milagro? La gloria de La Dios. gloria de Dios. Y ya la reveló Jesucristo, el que Él es la resurrección y la vida. Si Jesucristo lo dijo es porque Él es la resurrección y la vida y debemos creer en la palabra que Él dice. No necesitamos ver nada para creer, sino que bienaventurados los que sin ver creen. Si Jesucristo lo dijo, Él es. Pero Jesucristo le dice, ya te dije Que si crees. que si crees verás la gloria de Dios. Pero ella no, ¿cierto? Estaba como... Pero este versículo también está tergiversado hoy en día, ¿no? Ah, sí, eso. Ese capítulo. Cualquier versículo acá dice, si crees verás la gloria de Dios. Entonces no es centrado en Jesucristo, sino en creer. En creer algo que se va a dar. Crea algo Sí, que se va a dar y se va a dar porque usted creyó. exactamente. Verá la gloria de Dios. Yo creo lo que dice Jesucristo, quién es Él y qué es lo que dice, qué es lo que Él hizo. ¿Qué sigue diciendo? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para Y aquí que el crean Señor- que tú has venido. Tú me has enviado. ¿Sí ve? ¿Cuál es el propósito de las señales? Que es Manifestar la gloria de glorificado. Dios. Manifestar su- Pero cuando hablamos ahorita, que la dijimos, gente que está ¿cuál es el Validar- propósito de Dios? validar al Validar. mensajero. Darle la credibilidad, Testimonio. autenticar al mensajero y al mensaje. Y Jesucristo aquí está como diciendo, Señor Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije a causa de la multitud. ¿Para que, qué dice? Para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. La resurrección es para que ellos creyeran que el Padre Dios había enviado a su Hijo Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, y todo el que, aunque esté muerto, vivirá, y los que viven y crean en Él no morirán eternamente, ¿cierto? ¿Y qué más sigue diciendo? Perdón. Dicho esto, Ah, sí, sigue y leyendo. habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, Ven afuera. fuera, ¿cierto? Y aquí estamos viendo expectantes el milagro. Primero que todo, usted le habla a un muerto, ¿los muertos escuchan? No. Es lo que no, muerto no escucha. Muerto, muerto. Le habla, pero él es como dijo Juan en el capítulo 1, versículo 1, el verbo, la palabra de Dios. Y por su palabra fueron hechos todas las cosas. Él fue el que dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Pablo dice, el que dijo hágase la luz es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para que podamos ver la gloria de Cristo. Él, su palabra es la que tiene poder, la de Él, no la de nosotros, es la de Él. Dijo Lázaro, porque Él es el verbo, ven fuera. Y el que estaba muerto, Estaba Lázaro, muerto, salió. salió. ¿Por qué? Por el poder, no por la fe de Lázaro, Lázaro está muerto. No por la fe de las hermanas, ellas no tienen fe. No por la fe de los judíos, nadie ahí tiene fe. Todos los que están ahí, ninguno tiene fe. Pero hay gente que dice que si usted tiene fe, el milagro se va a hacer. Pero aquí nadie tiene fe. Y el milagro se hizo. ¿Sí lo vemos? Que no es la fe, sino que es Dios en su voluntad para mostrar su gloria y para revelar, como dice Juan, para revelar la señal de Jesucristo. Cuando alguien dice y abusan de esos versículos que dicen ore que usted se va a sanar, usted puede tener la enfermedad más catastrófica, no, declare que usted no está enfermo, no, usted no tiene nada. Y la persona está tosiendo sangre y dice, no, usted no tiene tos.
Eso es negar una realidad. ¿Cierto? Eso es negar una realidad. Esa no es la fe. No, es que usted no tiene fe. Ah, sigue enfermo porque no tiene fe. ¿No? Aquí nadie tenía fe y este hombre resucitó. Entonces eso es falso. No es la fe en la fe. Es creer en quién es Jesucristo y qué es lo que Él hizo por nosotros. Aunque estemos enfermos. Aunque muramos. Es seguir confiando en Él a pesar de todo lo que nosotros percibimos terrenalmente. Si tenemos fe en Él, aunque estemos muertos, un día viviremos, ¿cierto? ¿Y qué más sigue diciendo? Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo salió? Atado. Atado, ¿cierto? Como los preparaba, de pies y manos, salió envuelto. ¿Y qué más dice? Y Jesús, él dijo, No, antesito, lo que leímos. y el rostro envuelto en un sudario. Y el rostro envuelto en un sudario. No se levantó con un cuerpo glorificado, se levantó con un cuerpo normal, ¿cierto? Jesucristo cuando resucitó y salió atado y alguien lo desató. No. ¿O qué dice? Que cuando entró Juan y Pedro a ver la tumba vacía, ¿qué encontraron encima? El sudario y dobladito, como para que digan que era organizado. Y encontró todo doblado y lo encontraron y dijeron ellos, uy, ¿qué pasó aquí? Se llevaron el cuerpo, ni ellos tampoco entendían, y él había dicho, voy a resucitar al tercer día, voy a resucitar, pero ellos no creyeron. Pero el cuerpo de Jesucristo sí es un cuerpo glorificado, estamos hablando de su humanidad, ¿cierto? Ya todos lo entendemos, ¿cierto? Cuerpo glorificado no necesitó ayuda en su nuevo cuerpo, como sea que haya ocurrido, pero Lázaro sí necesitó ayuda. ¿Y qué dijo Jesucristo? Desatadlo y déjenlo ir. Si veo otra vez aquí lo que la gente debe hacer y puede hacer, Jesucristo lo deja hacer. Lo que la gente no puede hacer es Dios que lo hace. ¿Y qué refleja este milagro o esta señal de Lázaro? Espiritualmente hablando, nuestra condición. Nuestra condición antes de Jesucristo era muertos, sin fe. Y solo despertamos a ver a Dios por la palabra de Dios. Cuando el Evangelio fue expuesto, la palabra de Dios, hubo un momento que despertamos, estábamos muertos, como Lázaro, los muertos no escuchan. Usted puede pellizcar un muerto, el muerto no se mueve, no siente, muerto es muerto, así la Biblia dice que estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él, por medio de la predicación del Evangelio, nos hizo renacer, dice la palabra de Dios en Santiago, a una nueva vida. Y fuimos levantados con Él en la imagen de su resurrección, dice la Biblia. El mensaje aquí espiritual que el Señor quiere mostrarnos es la gloria de Cristo, todo su poder salvando a los hombres, el plan de Dios. Que nosotros estábamos muertos, nosotros no creímos porque éramos más inteligentes, nosotros creímos por la palabra de Dios, abrió nuestra vida y nos hizo renacer, o sea, nos dio nueva vida. ¿Se acuerdan el primer milagro? ¿Cuál es el tema? La boda de Canaán, ¿cuál es el tema de ese milagro? Nacer de nuevo. Cambiar Sí, nuestra naturaleza. Cambiar la naturaleza, convirtió agua en vino, luego habló con Nicodemo, si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. ¿Cuál es el tema recurrente en Juan? Es el nacimiento de nuevo. Dios nos regenera y nos da una nueva vida. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida en Cristo, dice Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en Jesucristo hemos tenido vida. Dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
estoy en unión con Cristo, mas no vivo ahora yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí Jesucristo está revelando nuestra unión con Él. Y ahorita vamos a ver para terminar un pasaje en Colosenses y vamos a seguir leyendo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos de los judíos que acompañaron a María creyeron en Él. Si usted lee hasta ahí ese pasaje, dice, wow, ese milagro los ayudó a creer. Pero si seguimos leyendo, esos mismos judíos fueron, ¿qué dice? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, Fueron como de chismosos, vean. Jesucristo allá resucitó a los fariseos. ¿Por qué a los fariseos? Porque los fariseos los que querían matar a Jesucristo, apedrearlo hasta matarlo. ¿Qué más sigue? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si ven que el milagro no se ha acabado, la historia no se ha acabado, sigue. Muchos dejan hasta resucitó, quitaron la piedra, resucitó, y muchos creyeron en él. Amén. Esto no, aquí sigue. Y sigue diciendo que los que creyeron en él, algunos fueron y le contaron a los fariseos. ¿Y los fariseos qué dijeron? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro Tenemos lugar que santo. hacer algo con este hombre, porque está haciendo muchas señales, dijeron. Y si le dejamos ahí, vienen los romanos, porque este hombre es muy poderoso y nos quita nuestros privilegios. Nosotros somos los sumos sacerdotes, somos los líderes de Israel y tenían privilegios. ¿Y qué más sigue diciendo? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué dijo el sumo sacerdote Caifás? Dijo, ustedes no saben nada. ¿Sabe qué? Nos conviene que matemos a este hombre, que muera un hombre y no toda la nación. Porque si este hombre que se declara ser rey y Dios mismo, semejante a Dios, los romanos vienen y nos quitan todo y acaban con todo. Y nos quitan nuestros privilegios. Entonces nos conviene que Él muera para que toda la nación viva. Pero esto lo decía Caifás como sumo sacerdote sin saber que lo que estaba diciendo era profético. Jesús había de morir por la nación. Que Jesucristo iba de morir por el pueblo de Dios. ¿Sí ven el milagro de Lázaro cómo está conectado aquí con la muerte de Cristo? Que por medio de Cristo el pueblo de Dios iba a ser salvo. Que es preferible que muera Cristo que muera todo el mundo. Esa doctrina se llama la doctrina de la expiación sustitutiva. Expiación es que Cristo pagó por nuestros pecados, para que no muramos nosotros bajo el juicio de Dios, sino que todos nuestros pecados y el juicio que nosotros merecíamos fue sobre Jesucristo. Pero Él no lo hacía con esa intención, el sumo sacerdote. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Escuchen lo que dice. Sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que después de aquel día acordaron matarlo. Y a partir de aquel día acordaron matarlo. ¿A quién? A Jesucristo. Más adelante dice, y también buscaron a Lázaro para matarle, porque por la resurrección de Lázaro todo el mundo estaba creyendo en Jesucristo. Miren la obstinación de la incredulidad hasta donde llega, ¿cierto? ¿Por qué querían matarlo? Porque estaba en peligro sus privilegios. Cuando hay una obstinada incredulidad en el Señor, cuando Dios se ha revelado y le dice a la gente hay una realidad,
Jesucristo es el Salvador y la gente obstinadamente no cree, no, yo todavía no estoy listo para creer en Jesucristo, no, yo todavía no quiero venir a la fe, no, yo todavía, y aplazamos, si se aplaza el creer en Jesucristo, lo que viene es una obstinación de incredulidad al punto que preferimos eliminar a Jesucristo en nuestra vida antes que perder nuestros derechos y privilegios. Como los judíos sumo sacerdote. ¿Por qué? Si Jesucristo iba a gobernar, los romanos venían, acababan y ellos perdían sus puestos de privilegio. Mucha gente, porque seguir a Jesucristo les va a costar sus amistades, dejar costumbres que están acostumbrados, y hay muchos que ellos creen que son privilegios por seguir a Jesucristo, pero aunque es claro y han recibido la palabra de Dios, pero su obstinación a la incredulidad a Dios los lleva a hacer lo que hicieron estos hombres, a simplemente acabar con Jesucristo para continuar con sus privilegios. ¿Sí estamos entendiendo a dónde va Juan con todo esto? Juan está revelando cuál es el propósito de ese milagro y cuáles fueron los frutos de ese milagro. Y para terminar, leamos Colosenses 3, 1, 4. Eso mismo leímos nosotros hace 15 días y se repite otra vez como concluyendo qué es lo que Juan quiso decir, y para que entendamos lo que Juan quiso decir, Pablo dice a los colosenses: si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cómo así? ¿Nosotros hemos resucitado con Cristo? ¿Ya nos morimos y hemos resucitado? ¿Sí lo ven que es espiritual el mensaje? Hay una resurrección espiritual. ¿Cómo se llama? Regeneración o nacimiento de nuevo, porque estábamos muertos. ¿Sí entienden cómo se conecta todo? Hay otro verso, ahorita este no es el final, el otro es el verso final. Dice Colosenses: si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? En la generación. No, cuando No, creemos. Todo el que vive, cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando de una vida eterna, o sea, una resurrección. La muerte era espiritual, la resurrección es espiritual. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando creímos en Jesucristo, estábamos muertos como Lázaro y resucitamos, pero no como Lázaro, sino resucitamos espiritualmente a vida eterna. La vida eterna no comienza cuando muramos, comienza cuando creemos aquí. ¿Sí lo entendemos? La vida eterna no comienza cuando vamos a morir. La vida eterna comenzó cuando nosotros creímos en Jesucristo. Está asegurada la vida eterna porque hemos puesto nuestra confianza en quién es Él y qué fue lo que hizo. ¿Cierto? Por eso Jesucristo dice: mas la hora viene, y ahora es. O sea, el reino de Dios ya está en nosotros, en cada uno individualmente. ¿Cuándo? Cuando creímos. Y Pablo dice: si habéis pues resucitado con Cristo, entonces vamos a ver si nosotros hemos resucitado. Está diciendo Pablo. Entonces, examinémonos. Si es que hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Toda la gente creía y tenía una fe en las cosas de la tierra, en el ejemplo de Lázaro y Marta. ¿Por qué? Porque tenían fe para que los sanara la enfermedad, pero ir más allá como una resurrección no había una fe tan suficiente como para eso. Y Pablo dice: si quieren saber si ustedes son resucitados, regenerados, nacidos de nuevo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo.
¿Cómo así que habéis muerto? ¿Habéis muerto a qué? A nuestra antigua vida, ¿cierto? Ya morimos. ¿Qué significa el bautismo? En la Biblia dice que cuando fuimos bautizados con Él en su muerte y fuimos levantados con Él en su resurrección para una nueva vida. Nuestra resurrección, espiritualmente hablando, es cuando creemos en Cristo. Y en 2 Corintios 2:15, Pablo dice, porque fragante aroma de Cristo somos. ¿Cómo así que somos un olor fragante o fragante aroma para Cristo? Si lo entendemos así, nos estamos imaginando un perfume caro, Chanel, alguien que huele rico, pero esto no es lo que está hablando Pablo. Aroma fragante está, para un judío lo entiende diferente. El olor fragante era en los sacrificios de los animales, cuando quemaban la grosura de la carne. Si ese sacrificio era acepto delante de Dios, lo llamaban un olor fragante a Dios, porque lo gordo de la carne sacaba un olor que para ellos era un olor fragante para Dios, para saber si Dios aceptó la ofrenda o no. Entonces lo que está pensando aquí es que somos olor fragante, somos una ofrenda acepta delante de Dios. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Cómo así? Yo entiendo que somos olor fragante con Dios entre los que se salvan, ¿cierto? Eso es entendible, pero ¿cómo así? Que también somos aroma fragante delante de Dios para los que se pierden. Dios es glorificado entre los que se salvan y Dios es glorificado también entre los que se pierden. ¿Cómo así? Aquí está diciendo eso. Y dice, sí, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? En otra versión dice, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de los hombres, hablamos en Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios? Es que tanto si creemos en Dios como no creemos, de todas formas Dios va a ser glorificado. Los que se salvan son olor de vida para vida. Y Dios, ¿cómo es Dios glorificado? Porque Dios está, como dice Romanos 9, mostrando su misericordia para personas rebeldes como nosotros. Y mostró que su misericordia porque no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio su gracia. Y al dar su gracia, Dios está mostrando su atributo de su misericordia y su gracia con gente que merecía lo contrario. Pero con la gente que se pierde, ¿Dios está mostrando misericordia o gracia? No. ¿Qué está mostrando? Justicia. Y Dios es glorificado porque Él es justo. Porque todos los que van a estar en la condenación, justamente van a estar ahí por sus pecados. ¿Hay alguien que va a estar ahí porque nunca pecó? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Sí lo entendemos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es que nuestra confianza fue puesta en quién es Jesucristo, qué es lo que vino a hacer. Él fue el sacrificio por nosotros, eso fue lo que hizo después de la muerte de Lázaro. Buscaron para matarle y los crucificaron en la cruz. Y recibió todo lo oprobio de los hombres y también recibió el castigo y la ira de Dios que nosotros no merecíamos. ¿Creemos eso? Eso es tener fe. Tener fe no es creer en que algo va a ser posible, no. Tener fe es creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es fe. ¿Sí lo entendemos? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Porque la fe viene por el oír viene por
por la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice que es Cristo, eso es nuestra fe. Hoy en día la gente no tiene fe porque no sabe lo que hizo Cristo en la cruz. Por ello, la gente cree que hay que poner fe en la fe. Crea que eso va a ser, y si usted cree con mucha fuerza que va a ser sano, usted va a ser sano porque usted creyó que iba a ser sano. No, la fe es creer que Jesucristo, siendo nosotros pecadores y muertos en nuestros pecados, por confiar en que Él vino y pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que nuestros pecados fueron puestos en Él en la cruz, y Él llevó la ira eterna de Dios que nosotros no merecíamos, la llevó Él en la cruz porque Dios Padre derramó su ira por Él y lo abandonó en su humanidad porque estaba derramando su juicio y bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Si nosotros confiamos que eso es verdad, por fe, porque no vemos cómo pasó eso, pero lo creemos por fe, el creer que Jesucristo es poderoso en eso y Él resucitó de los muertos, así también nosotros resucitaremos de los muertos en la vida eterna, porque el mismo poder que lo levantó de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, todos los que hemos creído en Él. Dios nos garantiza y nos promete vida eterna. Ese es el Evangelio y eso es lo que Juan quiere revelar. No está revelando ninguna otra clase de fe, sino la fe y la confianza en lo que hizo Jesucristo. Amén. Amén. Y ese es el Evangelio y ahí es donde debemos depositar nuestra fe. Y hay muchos, como en la historia de Lázaro, que vienen a Cristo por curiosidad, a ver el milagro, pero después Juan sigue narrando que muchos de ellos fueron los que gritaron: ¿le soltamos a Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron: suéltenos a Barrabás, que era un criminal, porque se identificaban con él. Pero a Jesús no. ¿Qué dijeron? Crucifíquenlo. Estos que habían creído en ese milagro. Entonces hay varios tipos de personas: los curiosos, que van y están al lado de Jesús pero no creen. Estaban los opositores y estaban Marta y María, que aunque no tenían la fe suficiente estuvieron allí y Jesucristo se reveló. Nadie tuvo fe finalmente, pero Jesucristo, a todos los que confían en lo que a partir del versículo 12 Él hizo, a todos ellos, los que creen en Él como Dios y como la resurrección y la vida, promete también vida eterna. Amén. Yo les invito a que nos coloquemos en nuestros pies.